Hola a todos, bueno, les cuento que el día de hoy estoy en la ciudad de Ámsterdam y les voy a mostrar cómo es esta ciudad hermosa, qué cosas divinas tiene para ofrecernos y lo mejor, vea, esta belleza que tengo atrás de mí. Estoy acá frente de los canales, acá en Ámsterdam, un lugar increíble y ser la capital obviamente de lo que es el país de Holanda. Entonces vamos a disfrutar el recorrido por esta grandiosa y magnífica ciudad que es Ámsterdam. Bueno, les cuento que en este momento voy a tomar el recorrido en bote acá en Ámsterdam. Entonces voy a estar por los canales de la ciudad viendo los lugares representativos y está genial. Bueno, les cuento que en este momento estoy muy contento porque acabo de tomar mi tour en los botes de acá de los canales de Ámsterdam. Entonces ya voy acá en el lago acá, entonces a conocer un poco la ciudad. Y lo más espectacular que está pasando en este momento es que yo puedo tomar mi recorrido en el idioma que yo quiera, poniendo mis audífonos en estos tomas que están acá. Entonces yo conecto mis audífonos, inmediatamente me dan el tour en el idioma que yo desee, si lo quiero en inglés, si lo quiero en español, si lo quiero en francés. Entonces eso está genial, espectacular. Vamos a disfrutar de este hermoso lugar como es Ámsterdam. Si pueden ver esos barcos tan grandes que están acá en este momento. Bueno, ahí pueden estar viendo el panorama de lo que es Ámsterdam desde el bote, desde los canales, y la verdad se ve genial, todas las bicicletas, la gente caminando, hasta me están tomando fotos y todo, pero en serio está genial esto acá. Mira cómo paso por el canal. Bueno, y les voy contando pues daticos de estas casas. Estas casas son unas casas muy viejas, son casas que no las han modificado por mucho tiempo y por eso se pueden ver que unas están más salidas que otras, porque están como torcidas. Eso además que se ve como a los movimientos que hay en la tierra y cosas así. Como son casas tan viejas, unas se ven como afuera, otras adentro, como que no están todas simétricamente organizadas, pero esto está hermoso. Ámsterdam es espectacular. Pues mira, esa casa parece que se fuera a caer hacia adelante. Wow. Bueno, les cuento que el día de hoy voy para la casa de Ana Frank. Para ir a la casa de Ana Frank hay que hacer una reservación como mínimo un mes y medio antes para poder encontrar lo que es reservas en la casa. Y ya vamos a ver cómo sería el terreno de la casa de Ana Frank. Bueno, les cuento que estoy llegando a la casa de Ana Frank en este momento. Bueno, vea qué maravillosa es esta vista aquí desde los canales de la ciudad de Ámsterdam. La verdad está hermoso disfrutar de todos estos lugares tan espectaculares, es tan divino. Wow. Bueno, aprovechando que estoy acá en los canales disfrutando de esta embarcación tan espectacular, bueno, les cuento un poco de lo que sería un dato curioso acerca de esto. Ya creo que lo había dicho en otro video, pero es que aquí hay demasiadas bicicletas, hay más bicicletas que personas. Entonces puedo ver bicicletas por todas partes, y más desde esta perspectiva que estoy acá en la mitad de los canales. Está genial, las edificaciones, ver las personas pasando sus bicicletas. Es súper estar acá en este canal y disfrutar de lo que es este tour en el bote. Bueno, y les cuento que se puede tomar el bote y lo puedes usar durante todo el día en diferentes paradas. Es decir, te puedes bajar en una parada, disfrutar de la ciudad
y luego en otra parada tomarlo nuevamente y así durante todo el día. Solamente lo pagas una vez y disfrutas de todo el tour en la ciudad. Es para que lo hagan cuando estén acá en Ámsterdam. Bueno, les cuento que en este momento estoy en uno de los museos más famosos de Ámsterdam y es el Museo Rijksmuseum. Está ahí en la parte de atrás y vea cómo está de genial esto. ¡Wow! Está espectacular este museo. Tienen que venir a visitar este museo cuando vengan a Ámsterdam y tomar el tour en el bote. En serio es una locura el tour en el bote. Y eso que les venía contando de los idiomas está espectacular. Puedes disfrutar de 20 idiomas ahí en el bote, entonces no hay ningún problema si no sabes inglés. En el bote te explican todo de Ámsterdam. La verdad está genial esta ciudad. Demasiado multicultural, demasiados idiomas. No, es como cuando estuve en París, algo así parecido. Pero un poco más calmada que París. Así lo puedo decir que es, pero está genial Ámsterdam. Pero les cuento que acabo de entrar al Museo Rijks de acá de Ámsterdam y vean esta locura de museo. Está espectacular, está demasiado grande y es uno de los museos más importantes que tiene Europa. Entonces les voy a dar un tour por este museo el día de hoy, va a estar espectacular, vamos a disfrutar, vamos a ver qué ofrece este museo y por qué es tan famoso, la verdad. Entonces, vamos. Bueno, les cuento que me acaban de quitar el palo de selfie, entonces me toca grabar así con la mano, pero ya acabo de entrar al museo y está genial. Aquí tengo mi entrada y está espectacular, está demasiado grande, entonces ya voy a empezar por aquí a mirar estas estatuas. Por aquí tengo unas estatuas, pues ya hay una que se parece, esta me parece a mí, este que está aquí atrás de mí. Está genial, está súper linda, no sé de qué será, ahorita leo, pero está genial esta estatua. Bueno, y para las personas que le encanta el arte, la pintura y todo este tipo de cosas, este es el museo indicado. Bueno, estoy en este momento en el segundo piso del museo. Y aquí hay pinturas de personas de la altura de Da Vinci, la verdad, hay pinturas de épocas muy viejas. En este momento estoy acá en una de las pinturas más famosas del mundo y es esta pintura que está aquí en la parte de atrás. Está espectacular, todo el mundo viene acá a este museo a ver esta pintura que es una de las más famosas que hay en todo el planeta. Ya se las voy a mostrar de este artista que está allá y es esta pintura que es una de las pinturas más majestuosas, la Naxxma. Ya que todo el mundo viene acá a mirar esta pintura y analizarla, la verdad está genial. Pero aquí tengo un folleto donde explica todo lo de la pintura, pero está en holandés, entonces no lo entiendo, entonces pailas como dirían en Colombia. Pero sí está es genial ver que algo desde hace tanto tiempo todavía se conserva y está en buen estado. Igual le cuidan mucho de él, ahí le están haciendo como un mantenimiento, la están mejorando, pero está increíble. Pero ya estoy terminando mi tour por acá por el museo. Vean esos techos tan geniales, porque tengo que seguir conociendo pues la ciudad un poco, pero ahí les muestro lo que sería el Museo Rijks en Ámsterdam y está más que espectacular, está súper enorme este museo. Este es el museo. Ya, chao museo. Bueno, acabo de salir del museo y ya estoy aquí esperando mi bote para irme para el Museo de Ana Frank, que es lo que más he estado esperando pues en el día de hoy. Bueno, ahí les voy contando un poquito cuál es la historia de Ana Frank. Ana Frank es muy famosa, bueno, a mí me la hicieron leer en el colegio, obviamente, y creo que a muchas personas. Ana Frank es muy famosa porque fue una niña judía que escribió durante sus 2 años que estuvo en estos resguardos nazis, escribió todas las cosas que sucedían allá, lo que les hacían y todo ese tipo de anécdotas. Entonces hacía que, pues hizo que fuera como algo más humano desde los ojos de la niña.
entonces por eso es muy famosa las cartas de ella, de Ana Frank. Entonces la verdad estoy muy contento porque voy para allá. Lastimosamente no me dejan tomar video ni fotos en el museo de ella, pero les voy a ir contando qué fue lo que pasó, cómo es y todo ese tipo de cosas. Y creo que mi hermana le va a dar mucha envidia de mí porque a ella le gusta mucho ese tipo de cosas. Ella se leyó sobre la historia de Ana Frank también, entonces sí, eso es una de las cosas que voy a disfrutar mucho el día de hoy acá en Ámsterdam. Y bueno, ya les iré contando un poco más sobre esto, sobre esta historia de lo de Ana Frank y de esta hermosa ciudad que está espectacular. Bueno, ya les había contado pues que los holandeses tienen un promedio también muy alto de estatura. Hay unos muy altos, casi como de 2 metros. Hay otros que sí son así normalitos, pues como normalitos pues. Pero el promedio de de todo el país en general, los hombres es de 1,84 y las mujeres de 1,72. Son personas pues siempre muy altas. Pero yo creo que tiene que ver mucho con las bicicletas. Pero en esta ciudad se ven demasiados turistas, hay demasiado asiático, demasiados africanos, y demasiada gente de todas partes del mundo. Se puede escuchar gente hablando en otros idiomas también. Entonces es una ciudad muy multicultural, muy llena de personas. Entonces sigamos disfrutando de Ámsterdam, no voy a hablar más. Bueno, les cuento que en este momento estoy afuera de la casa de Ana Frank. Ya voy a entrar, pero entonces ya no me dejan usar lo que sería el teléfono. Pero aquí les vamos a mostrar desde afuera un poquito cómo es la casa. Es allá, bueno, ya voy a entrar. Vamos a ver qué tal es. Estoy súper ansioso. Bueno, hola a todos. Ya para terminar les cuento que acabo de salir de lo que es la casa de Ana Frank. Y la verdad se lo recomiendo a todos. Es espectacular. Te muestran cómo fue lo que ella vivió, cómo pasó, te cuentan la historia, te muestran las cartas que ella escribió con la letra de ella. Lo mejor de todo es que al entrar tú puedes escoger un micrófono, es un micrófono y tú escoges el idioma que tú desees. Si tú hablas inglés, español, bueno, obviamente ustedes hablan español, creo yo pues, o inglés, tú escoges el idioma que tú quieras y tú vas andando por toda la casa y te va contando la historia en tu idioma que tú escogiste. Eso me pareció súper bacano. Otra experiencia más y muy bonita, la verdad, fue haber estado acá en la casa de Ana Frank, saber de antemano y por medio de ella cómo fue todo esto de la guerra de los nazis y cómo invadieron acá lo que fue Países Bajos, Bélgica, toda esa historia de Alemania de las primeras guerras mundiales. Y lo mejor de todo es tú ver cómo el lugar donde ella se escondía, tú ver cómo era el pasadizo secreto que ellos tenían, porque nos metían allá donde ellos vivían. Entonces fue algo, la verdad, espectacular. Les agradezco mucho por haberme acompañado el día de hoy a Ámsterdam, exclusivamente a lo que fue la casa de Ana Frank. Un abrazo, un beso para todos. Bueno, les recuerdo, mi nombre es Alexander Gómez, éxitos, un abrazo súper fuerte, chao. Bueno, me despido de acá desde los canales de Ámsterdam. Está divino el clima, está divino todo. Un abrazo para todos y les recomiendo venir a esta hermosa ciudad holandesa.